Lección de la epístola primera del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, doy continuas gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Jesucristo, porque en Él habéis sido enriquecidos con toda suerte de bienes, en toda palabra y en toda ciencia, habiéndose así verificado en vosotros el testimonio de Cristo, de manera que nada os falta en ninguna gracia, a vosotros que estáis esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confortará todavía hasta el fin, para que seáis hallados irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad. Cuando he aquí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. Y luego algunos de los escribas interiormente se dijeron: Este hombre blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados? O bien, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Y cuando esto vieron las gentes, temieron y alabaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. Laus tibi Christi. Pueden tomar asiento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el domingo 18 después de Pentecostés, también dos importantes fiestas de la Santísima Virgen María, una relacionada con la hispanidad, Nuestra Señora del Pilar en España, y la otra o las otras en Sudamérica, Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Hoy celebramos el patrocinio de Nuestra Señora de Luján. Y también en Brasil, Nuestra Señora de la Aparecida se celebra hoy. Pues bien, ¿cómo comprender lo que nuestro Señor dijo claramente en el Evangelio de San Lucas 18:8? Cuando vuelva, encontraré fe sobre la tierra. Y a la epístola del domingo 18, la que hemos leído, no se le puede dejar de pasar de alto, porque es indicativa de lo que hay que hacer en la crisis de fe que señala nuestro Señor Jesucristo para cuando Él vuelva. Es luego fundamental remachar e insistir en el principal dogma de la parusía, la vuelta a la tierra de nuestro Señor Jesucristo, tantas veces olvidado por eclesiásticos y por fieles. Es tal la presión, el mal ambiente y la pesada atmósfera que hay sobre este tema, que no hablar de él para rendirle al menos un poco de honor es un despropósito. Cuando la lección del domingo 18 nos invita muy claramente a ello, el comienzo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, una oportunidad para asentar más y más esta enseñanza fundamental de nuestra fe, la vuelta de nuestro Señor. Y es que la primera carta a los Corintios comienza precisamente con el dogma de la parusía. Y no solo eso, sino que San Pablo lo nombra dos veces, como ustedes habrán oído cuando leímos la lección. Dos veces, al comienzo de esta carta, y nos sirve entonces
para asentar más y más esta enseñanza fundamental de nuestra fe, que es la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo: ustedes que están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo siguiente, el 8, para que seáis hallados irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera carta a los Corintios comienza precisamente con el dogma de la parusía. El triunfo final de nuestro Señor Jesucristo en la tierra es central a nuestra fe, porque sin ese dogma no habría un triunfo completo, un triunfo total, sino solo parcial de nuestro Señor Jesucristo. Y sin adherirnos a Él, la respuesta que le tendríamos que dar a Jesús cuando vuelva es precisamente que no encontrará fe en la tierra. Si no nos adherimos, si no expresamos nuestra fe en el dogma de la parusía y del triunfo final, completo de nuestro Señor Jesucristo y de su Iglesia, no estamos presentándole una fe completa, y por lo tanto la pregunta que se hace Jesucristo, la respuesta es no. Bien, entonces tenemos que hacer el esfuerzo. Por eso, como dije al principio, hay que machacar sobre este tema, hay que repetir, hay que insistir, porque está aquí en juego nuestra fe y porque muy poco se dice sobre el tema, muy poco se insiste sobre el tema. El apóstol San Pablo escribió esta epístola, la primera a los Corintios, repito, durante su tercer viaje apostólico en Éfeso, a principios del año 57. Entre los cristianos de Corinto se había producido disensiones y partidos que se combatían mutuamente, tal como conocemos muy bien hoy en la tradición de la Iglesia Católica. Partidos, disensiones que nos combatimos mutuamente. Dice el apóstol: unos eran de Apolo, hoy diríamos unos están más inclinados al modernismo, los de la tradición inclinados al modernismo que quieren volver a Roma son los de Apolo, en la época de San Pablo. Continúa San Pablo: otros eran de Pedro, hoy diríamos los que defendemos la infalibilidad papal. Continúa San Pablo: otros eran de Pablo, hoy diríamos los que acusan injustamente a Pedro de haber caído en herejía. Y culmina San Pablo hasta unos que se proclamaban del partido de Cristo. Entonces había partidos, había disensiones, como las hay hoy. Y además cundían entre ellos grandes abusos y escándalos, procesos jurídicos y pleitos, desórdenes en los ágapes, en las reuniones, ciertas libertades de las mujeres en la iglesia y otras cuestiones que llamaban la atención de San Pablo. Como ustedes ven, nada nuevo bajo el sol. Describe perfectamente la situación de la iglesia hoy también, después de tantos años. Y ningún otro documento apostólico pinta tan dramáticamente las dificultades de la iglesia en ese entonces, en medio de un mundo pagano. Pagano era ese mundo de entonces, y también es el de hoy, por el regreso al paganismo después de haber conocido la verdadera fe. Entonces, para los que vivimos hoy y que vivimos en medio del paganismo, doble castigo, porque hemos conocido la verdadera fe. Está claro que en el saludo de San Pablo a los Corintios les habla de la segunda venida de nuestro Señor, de la parusía, y como ya dijimos, por 2 veces, en los primeros 8 versículos. Pero la parusía no es un dogma que apele a cualquiera, o no cualquiera se interesa por la parusía. Eso tenemos que tenerlo bien presente, por eso hay partidos, los que recién nombramos. De hecho, dentro de la iglesia de Corintio, San Pablo se dirige
especialmente, y esto es en el versículo 2, San Pablo se dirige especialmente a los santificados en Cristo Jesús. Así les dice. Este saludo va dirigido a los santificados en Cristo Jesús. Y después vuelve a repetir la idea de otra manera, a los santos por vocación. Y añade, juntamente con todos, es decir, hay que entender aquí con todos los santificados y santos, que en cualquier lugar, o sea, ya no se dirige solo a los de Corintios, sino en cualquier lugar y hasta el día de hoy, invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, de ellos y de nosotros. 1 Corintios 1, 2. Entonces, bien claramente, San Pablo se está dirigiendo a los santificados, a los santos, y a ellos les dirige el saludo parusíaco. Luego, San Pablo dirige a los santificados y santos de cualquier parte este saludo parusíaco. Y qué maravilla que es esto, porque podemos sentirnos incluidos, quienes amamos y esperamos la parusía, estamos así confortados por este saludo de San Pablo. Y es que la santidad y la parusía van de la mano, como veremos ahora que lo explica San Pedro. Entonces, San Pablo dirige un saludo parusíaco a los santos, a los que aman y esperan la parusía. El saludo no es para cualquiera entonces. Y San Pedro lo explica también. Sí, pues todo ha de disolverse, dice San Pedro, en esta primera encíclica de la Iglesia. ¿Cuál no debe ser la santidad de vuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parusía del día de Dios? Bien claro que San Pedro está hablando de la santidad para que así se apresure y se pida la parusía. San Pedro explicita, en esta su segunda carta, que la parusía es para los santos también, igual que San Pablo, me confunde. Y no es para los burlones impostores, esto lo dice San Pedro, que dicen, ¿dónde está la promesa de la parusía? Los burlones son veneno para la parusía, pero para eso sirve el veneno, para que matando se manifiesta que hay vida. Por contraste, nos hacen un favor, mientras que ellos, sin fe, son incapaces de tener una interpretación correcta de la Escritura. Y San Pablo dice, doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros a causa de la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:4. Y esperar la parusía, entonces, es una gracia de Dios. Por eso es una gracia que los burlones impostores no tienen. Por cuanto en todo habéis sido enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 1 Corintios 1, 5, 6. En definitiva, no tenemos nada de qué quejarnos. San Pablo da gracias porque somos ricos en todo, en toda gracia, es decir, parusía incluida. Y explica, por haberse afianzado en nosotros el testimonio de Cristo, porque hemos sido adheridos al testimonio de Cristo, o sea, hemos tenido fe en Jesucristo, y como tales damos testimonio. No nos falta nada, continúa diciendo San Pablo, no quedáis inferiores en ningún carisma, sé que somos excelsos en todos los carismas, en tanto que aguardáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os hará firmes hasta el fin e irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, 7, 8. Allí
San Pablo menciona la parusía 2 veces. Aguardáis la revelación, que eso quiere decir parusía, y os hará firmes y irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día de nuestro Señor Jesucristo es la parusía. Esta gracia, obviamente, los burlones no la tienen. Por eso, los que esperamos la parusía no nos falta nada, porque esperamos la revelación, la manifestación, el apocalipsis, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta epístola es la gran revelación, la gran manifestación, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, presentada en este domingo 18, para que se lleve a cabo aquí en la tierra la consumación de su reino y así deje de reinar el príncipe de este mundo. La parusía entonces es la culminación del antievangelio en la tierra, el antievangelio que vivimos hoy. Por su gloriosa manifestación en gloria y majestad, nuestro Señor hará plena la iglesia, hoy reducida prácticamente a cenizas o a una tumba, como dice Pío XII, en su mínima expresión, al punto tal de que no se ve, ni se sabe dónde está. Porque lo que hoy se dice Iglesia Católica en Roma de católico no tiene nada. No es esa la Iglesia Católica verdadera. La Iglesia Católica verdadera hoy prácticamente no se ve. Y el conocimiento de la parusía ha sido eclipsado totalmente en la tradición de la Iglesia Católica, hasta haber llegado para muchos hombres de Iglesia a un punto sin retorno. Muchos en la tradición están, con respecto a este tema, en un punto sin retorno, lamentablemente. Estos hombres de iglesia dicen muchos absurdos sobre la parusía. El libro del Apocalipsis o revelación de nuestro Señor Jesucristo revela claramente su venida a la tierra en gloria y majestad para implantar su reino, para que se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo, como decimos en el Padre Nuestro. Para los hombres de iglesia solo es cuestión de un profundo estudio de este libro del Apocalipsis para conocer sus mercedes. Pero ese estudio no se hace y es más que urgente. ¿Y cómo se operaría la voluntad de Dios en la tierra, como decimos en el Padre Nuestro, en la tierra como en el cielo, si en la tierra está reinando el príncipe de este mundo, Satanás, el enemigo por antonomasia, que odia a Dios y a todo lo que sale de la mano de Dios, homicida, criminal, asesino? ¿Acaso reina la voluntad de Dios cuando el príncipe de este mundo es Satanás? Se hace más bien la voluntad de Satanás. ¿Y acaso no queremos que esto termine de una buena vez? Pues bien, el príncipe de este mundo, Satanás, solo va a desaparecer por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y no hay vuelta de hoja. Así está escrito, así está revelado, esa es la voluntad de Dios. En la tradición hay una disputa estúpida sobre la consumación del reino de nuestro Señor en la tierra, en la parusía, y es estúpida porque proviene de la ignorancia. Si no hubiera ignorancia, no habría esta contradicción. Hay ignorancia primero, porque como la Iglesia no ha definido el tema, nadie se dedica a tratar el tema. Nadie se anima. Hay cobardía por tratar el tema, por estudiarlo, por sacar conclusiones, por ver cómo se puede conocer mejor, adelantarlo. Prácticamente nadie lo hace. Y segundo, porque hay una restricción de tipo disciplinar, no de tipo doctrinal o dogmática. La Iglesia no se opone al dogma, que es tomada por intereses perversos como una prohibición. ¿Cómo podría la Iglesia prohibir algo que no ha definido?
Es una cuestión de lógica. Ayúdeme a pensar, diría Castellani. La jerarquía de la Iglesia hace aguas en este tema, y de ahí la desorientación que hay. Entonces, no nos extrañe que la tradición tenga como pecado grave principal la oposición al desarrollo de la voluntad de Dios con respecto al fin del mal sobre la tierra, a la influencia demoníaca de Satanás sobre la tierra y el triunfo apocalíptico de la Iglesia según las profecías. Eso es la parusía, el fin de la influencia demoníaca de Satanás sobre la tierra y el triunfo apocalíptico de la Iglesia. Y por no conocerse bien este tema, se oponen a este tema. Es muy lamentable realmente. Y lamentablemente por estúpida ignorancia y desinterés por el tema, no lograrán sobreponerse a los embates del maligno que se avecinan. No podrán ni dejarán que otros lo intenten. Ninguno de nosotros va a aguantar esta crisis apocalíptica, mucho menos quien no se prepara con conocimiento de causa y fin para afrontarla. Por eso hay que conocerla para poder afrontarla, hay que conocer al enemigo para poder afrontarla. Hay que saber de qué crisis estamos hablando en la Iglesia. Hoy no se atina a identificar cuál es la crisis en la Iglesia. Luego, la epístola de San Pablo, en este domingo 18, es muy apropiada y no, o dejarla pasar, es un despropósito como dije al principio. Somos ricos, no nos falta nada, damos gracias a Dios por todo lo que tenemos. ¿Y cómo es que tenemos todo? Guardando el testimonio de nuestra adhesión a la fe de Cristo y esperando su gloriosa parusía. Eso es fundamental. Para tenerlo todo hay que esperar la parusía de nuestro Señor Jesucristo. El que no la espere, el que no la ame, el que no se esfuerce por conocerla, por desarrollarla, por saberla más, por saberla interpretar, por saberla transmitir, no tiene todo. Y entonces el saludo de Pablo no va para ellos. ¿Qué hay que hacer para sobrevivir esta crisis apocalíptica? Mantenerse irreprensibles, firmes a las directivas de San Pablo dadas en la epístola de hoy. No buscar más motivos que estos. Reconocer la gracia, la riqueza, el testimonio a Cristo y de Cristo, y esperar y amar su revelación, su manifestación, su parusía, manteniéndose irreprensible. ¿Quién podrá aguantar la crisis apocalíptica en la que estamos? Para quien no guarda la verdadera fe en su totalidad, no hay santidad, ni esperanza, ni parusía. Es por eso por lo que hay que mantenerse irreprensibles, con riqueza de gracia, y más claro que esto no puede ser dicho. Y esto es solo motivo de fe, porque está en el artículo de fe, el credo, que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y habla muy bien esta expresión en el credo de la parusía y de el reino de nuestro Señor Jesucristo a partir de la parusía. ¿A cuáles vivos y a cuáles muertos se refiere el credo? Si el común del pensamiento católico cree que en su venida estaremos ya todos muertos, porque todos resucitaremos. Esto es lo que piensa el común de la gente, de los católicos. Que Cristo viene y se produce la resurrección de todos, lo cual implica que todos están muertos, todos estaremos muertos. Pero el credo dice otra cosa. Viene a juzgar a vivos, a muertos sí, pero a vivos. Y esa es la cuestión que hay que explicar. Parece que esta sentencia del credo está equivocada. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. Parece que eso está equivocado. O se equivocó Dios, o se equivocó el credo, o se equivocó el Papa que lo aprobó, o se equivocó San Atanasio. ¿Por qué el credo habla de vivos y muertos?
si al final del mundo, cuando venga a juzgar, ya todos habremos muerto. No tiene sentido hacer una distinción vivos y muertos. Entonces, ¿cuáles son los vivos de los que nos habla el credo, a los que vendrá a juzgar? Esta distinción plantea una reflexión que raramente el clero ha hecho a lo largo de la historia y que hoy no tiene mucha importancia para el clero, que casi siempre se ha contentado con una interpretación alegórica de las Escrituras. Pero toda interpretación tiene que tener un sustrato literal, no crudo, pero sí literal, del sentido propio de las Escrituras. Hay un sentido propio de las Escrituras, que es el sentido total de la Escritura, todo el sentido que Dios le ha querido dar a cada palabra de la Escritura, toda la Escritura. Y ese sentido propio se basa en el literal. El sentido propio es como la suma de los sentidos, pero se basa en el literal. No puede estar el sentido propio sin el sentido literal, en absoluto. Sí o sí tiene que tener un sentido literal. Dios habla principalmente literalmente. Lo dice claramente San Mateo 5:37. Sí, sí, no, no. No da vueltas para decir sí o para decir no. Una vez cerciorado el sentido literal de las palabras, después se puede ir al sentido traslaticio, como cuando aplicamos los textos que literalmente hablan de la sabiduría de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen. Como en todas las fiestas de la Santísima Virgen, los textos que hablan de ella no son literalmente de ella, sino que son literalmente de la sabiduría de Dios, pero son aplicados traslaticiamente a la Virgen o acomodaticiamente a la Virgen. Y después al simbólico, que es literal, pero no literal crudo. El sentido simbólico es literal, pero no es literal crudo. Como cuando decimos que Jesús es el león de Judá. Jesús es el león de Judá. Es literal, porque es el león de Judá, aunque expresado por un simbolismo, ya que Jesús no es un león, obviamente. Y después del simbolismo se puede ir a la metáfora o a la alegoría pura, que la mayoría de los santos ha usado. La mayoría de los santos ha interpretado la Sagrada Escritura con una alegoría pura. No está mal interpretar la Sagrada Escritura con alegoría pura, que muchos santos, como ya dije, han usado para interpretar las Escrituras, pero las leyes de interpretación de la Sagrada Escritura exigen que la alegoría esté siempre basada en el sentido literal. Y por lo tanto, si hay alegoría, si hay interpretación alegórica, hay también interpretación literal. Debajo de una interpretación alegórica hay siempre una literal, que la mayoría de las veces se desprecia. Claro, se opta por la interpretación alegórica porque es más comprensible, porque es más accesible para el entendimiento general de las personas, porque nos ayuda más en nuestra vida moral, la interpretación alegórica, pero no quiere decir que no tenga esa expresión que se está hablando una interpretación literal. Sí la tiene, y es la primera que se debe ver. ¿Cómo se podría asegurar que la interpretación alegórica es correcta si no se conoce el sentido literal primero de un determinado texto? Luego, las leyes de interpretación católicas imponen siempre determinar primero el sentido literal. Y así están expresadas estas leyes cuando uno lee la encíclica Divino Afflante Spiritu de su Santidad Pío XII. Tiene que llegar a esta conclusión, que primero hay un deber de determinar el sentido literal y después se puede pasar a un sentido alegórico. Pero estas reglas no se tienen en cuenta, y por no tenerlas en cuenta vienen los problemas. Entonces, ¿de cuáles vivos estamos hablando en el credo? Ya que estas expresiones se encuentran, la expresión vendrá a juzgar vivos y muertos,
en las Escrituras. ¿De cuáles vivos estamos hablando en el credo? Estamos hablando de los hombres que en la parusía queden vivos como viadores que no morirán a pesar de los aterradores momentos que le precederán. Va a quedar gente viva. Por eso dice el credo, vivos y muertos. Y nuestro Señor en la parusía, en su segunda venida, viene a juzgar. Y juzgar es parte del gobernar o reinar. No se puede separar el oficio de juez del gobierno, como hace la democracia. El rey gobierna y porque gobierna, juzga. Solo a él le competen todos los actos de gobierno. Luego, en la parusía, nuestro Señor viene a reinar. ¿Y sobre quién va a reinar si están todos muertos? Tiene que reinar, obviamente, sobre vivos. Solo se puede reinar sobre vivos. Por eso vendrá a juzgar a vivos. Y esto es dogma de fe, lo decimos en el credo. La frase completa que aparece en el credo es que Cristo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y esta afirmación se aparece en la Biblia en dos partes, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 10, 42, 43, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y también en la primera encíclica de la Iglesia, que es la primera epístola de San Pedro, 1 Pedro 4, 5. De allí toma el credo la expresión vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, en su interpretación literal, no alegórica. Pero esto se tiene olvidado. Satanás quiere que esta verdad se tenga olvidada. A él le interesa que esto se olvide, que no se tenga claro, que se tenga confuso. Porque cuando venga nuestro Señor, se le habrá terminado el tiempo de su influencia sobre la tierra, el principado de este mundo. Se está por acabar el principado de Satanás sobre este mundo, y esa es la gran alegría del católico. Estamos a punto de ver caer a Satanás de este mundo, a punto de librarnos del yugo de Satanás en este mundo. Esta debería ser la alegría principal de todo católico. Y esta es toda la cuestión de por qué se ataca tanto a la segunda venida. No se quiere que se hable ni se enseñe, porque es Satanás detrás de los hombres de iglesia. Le hacen el juego a Satanás. Y una de las tácticas es enmudecer y eclipsar las enseñanzas de la patrística apocalíptica sobre este tema, la enseñanza de aquellos padres de la iglesia que tuvieron contacto directo con los apóstoles que convivieron con Jesús y que condenaron cualquier malinterpretación judaica y carnal del tema. San Papías y San Ireneo son sus mayores exponentes. Se ataca, no se quiere que se vuelva a estas fuentes, a interpretar correctamente lo que San Papías y San Ireneo han enseñado sobre este tema. Por eso debemos rescatar esta tradición olvidada desde la Edad Media. Por eso no hay nada de raro que esta ignorancia supina sobre el tema prevalezca en los católicos, tanto y cuanto hace al acervo para mantenernos como católicos. No podemos mantenernos católicos si despreciamos la correcta interpretación de este tema que es crucial. Y es crucial porque en esta crisis apocalíptica la única esperanza que nos queda es el triunfo de la Iglesia operado divinamente, no humanamente, en la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Es la única esperanza que nos queda. No hay fuerzas humanas para llevar adelante semejante tarea del triunfo de la Iglesia, porque todas las fuerzas humanas fallan. Las fuerzas humanas se han vendido al enemigo, por eso fallan. Han caído en apostasía, en manos de la iglesia del anticristo, la sinagoga de Satanás, que lo que más le interesa es que nuestro Señor no reine, que no venga a reinar, pues eso significa
para Satanás, que será destronado. No queremos que éste reine sobre nosotros, dijeron los judíos. La carta de declaración de esta iglesia del anticristo es el Vaticano II, en ruptura con la tradición católica, apostólica y romana, un conciliábulo cismático, hereje y apóstata. Por eso la Virgen de la Salet dijo: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo, otra iglesia. Y así sucedió. Solamente así pudo nuestro Señor decir: cuando vuelva en la parusía, encontraré fe en la tierra. La fe es imposible que se pierda si la jerarquía de la iglesia la mantiene pura. Pero es precisamente la jerarquía de la iglesia que no la mantuvo pura. Como el pez se pudre por la cabeza, también la jerarquía de la iglesia. Si no hay papa, ¿cómo vamos a conservar la identidad católica, apostólica y romana? ¿Cómo puede la tradición entrar en connivencia con la Roma apóstata? Esa tradición que quiere entrar en connivencia con la Roma apóstata por cualquier lado, incluso por el lado de la tesis, es una falsa tradición. De Roma nada se puede esperar ya. Una conversión de Roma es humanamente imposible, dada la perversión a la que ha llegado. Por eso tiene que venir nuestro Señor a arreglar las cosas, a restaurar todo en Cristo, porque a este caos no lo restaura nadie. Luego, se exige la presencia de Cristo Rey, se exige la derrota de la contraiglesia del anticristo, y así efectuar su juicio sobre vivos y sobre muertos, amar y esperar su parusía. Es lo único que nos queda para mantenernos irreprensibles, como San Pablo les dijo a los de Corinto. En la parusía habrá una primera resurrección, la de los santificados, la de los santos, que han amado y esperado la parusía, como dijo San Pablo a los de Corinto. Pasado un tiempo habrá una segunda resurrección. A los privilegiados de la primera resurrección se les unirán aquellos vivos que en la parusía sean arrebatados y transformados en los aires, como premio por haber soportado la tribulación y haber mantenido la fe. Serán los que se hayan mantenido firmes y fieles, los muchos o pocos mártires que hayan muerto en defensa de la fe. Y a su vez quedarán viadores buenos, cuya santidad no haya alcanzado para ser arrebatados, y malos, hasta que se produzca, por culpa de esto, viadores malos, confinados en alguna parte, que a la voz de Satanás, soltado posteriormente, origine la rebelión de Gog y Magog. Allí quedará Satanás fulminantemente aplastado, según el padre Orbe. Entonces, nada nos falta. San Pablo da gracias a Dios porque somos ricos en los bienes sobrenaturales de la gracia, en el testimonio de Cristo y a Cristo y por Cristo, y esperando su parusía para que nos encuentre irreprensibles. ¿Qué mayor programa apocalíptico que este? Nuestro Señor está ya pronto. Las señales se están dando, ya estamos en la recta final apocalíptica de la historia de este mundo. No hace falta que les hable de estas señales porque se ven por doquier, las guerras y todo lo que sucede, genocidios. Si Dios no acortara los tiempos, nadie se salvaría. Viendo la imbecilidad del mundo presente, la ignorancia de la jerarquía y la iglesia diezmada a cenizas, esto no puede durar mucho más. Nadie se salvaría. Yo no me salvaría, ni tampoco ustedes, nadie. Desconocimiento casi total del tema, un tema que es crucial, de vida o muerte.
Y como confirmación inminente de la parusía, en medio de la devastación que sufrirá toda Europa, estará de pie el pilar de Nuestra Señora la Virgen en Zaragoza. El apóstol Santiago, el mayor, fue destinado por secreta disposición de la divina providencia para iluminar con la luz de la fe a la nación española sumergida en la idolatría en ese entonces. Hoy vuelve a estar sumergida en la idolatría también, como toda Europa. La fe que trajo a España la afianzó sobre el célebre pilar de Zaragoza, donde la Santísima Virgen María se presentó a nuestro apóstol. Estas piadosas tradiciones no son leyenda, están documentadas en archivos en la Catedral de Zaragoza. Por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Santiago, recordamos, Santiago es el hermano del apóstol San Juan. San Juan, el autor del Apocalipsis. Sé que hay una conexión directa entre Santiago y el Apocalipsis también. Ambos hijos del Zebedeo. Recibió un mandamiento de Cristo para ir a predicar el Evangelio a las provincias de España, y al salir de la Judea para dirigirse a España, Santiago fue a pedirle la bendición a la Virgen, y ésta le dijo: «Ve, hijo, y cumple el mandamiento que te ha dado tu maestro. Te ruego que en aquella ciudad de España, donde más gente se haya convertido a la verdadera fe, me edifiques una iglesia en mi memoria, según yo te lo manifestaré». Y así sucedió. En la ciudad de Zaragoza, Santiago convirtió a 8 varones, con los que comenzó a evangelizar la ciudad. Por la noche se retiraban a descansar junto al río. Y estando una noche junto al río, mientras estos 8 dormían, a la medianoche oyó el apóstol Santiago unas voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio a la Virgen sentada sobre un pilar de mármol. La Virgen le dijo: «He aquí, querido hijo, el lugar señalado y destinado para mi honor. Mira este pilar», continúa la Virgen, «en el cual estoy sentada, que nuestro Señor Jesucristo trajo desde el cielo por manos de ángeles, alrededor del cual deberás colocar un altar. En este lugar obrará la virtud del Santísimo, portentos y maravillas, por mi intercesión, por aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Y este pilar», finaliza la Virgen, «permanecerá en este sitio hasta el fin del mundo», hasta la parusía. Es muy apropiado entonces este relato verídico de la Virgen, de la aparición de la Virgen al apóstol Santiago en Zaragoza, sentada sobre un pilar celestial, porque fue traído desde el cielo por los ángeles, enviado por nuestro Señor Jesucristo. Así la Santísima Virgen nos da como referencia de la parusía su pilar. Ahí cuando veamos que toda Europa esté ya totalmente desfigurada por las guerras, devastada, muerta, lo que quedará intacto será el pilar de Nuestra Señora. Santa María del Pilar, la primera iglesia en honor de la Santísima Virgen María en el mundo, construida por uno de los apóstoles. En Zaragoza había muchos judíos piadosos en ese entonces, que se convirtieron verdaderamente reconociendo en la iglesia del Nazareno la continuación de la Israel de Dios, obra de Nuestra Señora del Pilar.
Y para el cuidado de esta iglesia, uno de los 8 que el apóstol Santiago había convertido fue ordenado sacerdote por el mismo apóstol. Cabe destacar aquí, para los que se escandalizan por esto, que fue ordenado sacerdote este hombre por solo la autoridad sacerdotal del apóstol Santiago, presumidamente sin permiso explícito de San Pedro, ya que en ese tiempo no había email ni WhatsApp. San Pedro estaba lejos, en Roma. El pilar de la Virgen permanecerá de pie hasta el fin del mundo con el sacrificio de la Santa Misa, y muchos fieles habrá en Zaragoza. Y nos sirve a nosotros de consuelo saber que ese pilar estará de pie, nos acompañará hasta la parucía. Hoy, dijimos, es la patrona de Argentina, el patrocinio de Nuestra Señora de Luján, también patrocinio de Paraguay y de Uruguay. Finalizamos esta homilía con la oración a Nuestra Señora de Luján. A la Virgen de Luján, Santa María, socorre a los miserables, ayuda a los pusilánimes, fortalece a los débiles, ruega por el pueblo, aboga por el clero, intercede por las religiosas, y que experimenten en tu auxilio todos los que se acuerdan de invocarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Aparecida, ruega por nosotros.